Han pasado ya muchos años desde que se desató el infierno nuclear, en el que las grandes potencias del mundo decidieron arrasar la superficie del planeta con tal de demostrar quién podía realizar la mayor de las atrocidades. Es entonces cuando la humanidad, presa de la destrucción y el caos, decidió refugiarse donde pudo. Muchos de ellos lo hicieron en sus casas, en edificios públicos, en recintos cerrados en la superficie. Prácticamente ninguno sobrevivió a la radiación remanente que quedó después de que el ser humano demostrara, una vez más, que es el mayor peligro tanto para la Tierra como para todo lo que tenga vida sobre ella. No obstante, unos pocos seres humanos sobrevivieron a la catástrofe atómica. No se refugiaron en grandes refugios, sino en las estaciones subterráneas de metro, si es que vivían en una ciudad que las tuviera. Conforme fueron pasando los años, las pequeñas estaciones de metro se fueron haciendo más estables. Consiguieron arreglar y mantener generadores eléctricos, filtros para potabilizar el agua e incluso consiguieron cultivar setas y criar animales para poder alimentarse y sobrevivir. Al menos así fue como el metro de Moscú y sus habitantes consiguieron sobrevivir al apocalipsis creado por los misiles nucleares. De las estaciones de metro pertenecientes a otras ciudades, poco se supo, y mucho menos del gobierno de Rusia o de otra nación. Los habitantes del metro de Moscú habían sobrevivido y se encontraban solos, o al menos eso querían creer, pues la radiación hizo mucho más que hacer inhabitable la superficie. No, había vida más allá de la humana en la superficie. Criaturas monstruosas nacidas de la radiactividad gobernaban ahora donde antes el hombre no habría encontrado oposición. La humanidad se encontraba condenada a vivir durante decenas, quizá cientos de años, con la única luz de las lámparas de mercurio y las linternas. Es entonces cuando los moscovitas comprendieron que cualquier objeto, como un arma o una máscara de gas, pasando por terreno cultivable, hasta la munición militar de sus armas, se convertía en un tesoro muy valioso y que había que proteger a toda costa. Pronto las estaciones de metro se convirtieron en pequeñas ciudades-estado, donde se vigilaban las fronteras, se pedía identificación para poder pasar, se forjaban ideologías antaño erradicadas a su mínimo, o donde la gente, simplemente, luchaba por sobrevivir frente a las amenazas que empezaban a habitar en los túneles. Los rublos dejaron de ser la moneda de cambio para dejar paso a las balas de calidad militar, mucho más valiosas y útiles. Surgieron ideologías fascistas, comunistas e incluso capitalistas. Las estaciones forjaban alianzas entre sí o permanecían independientes, siempre en alerta, pendientes de si se cernía sobre ellos una amenaza humana u otra que fuera mucho peor. Artyom es un chico de 20 y pocos años que vive en una de las estaciones más al norte del metro de Moscú, la estación VDNKH. Su estación vive en alerta permanente, pues procedente del túnel que conecta con la estación del jardín botánico están llegando unas criaturas llamadas los oscuros. Estas criaturas de aspecto antropomórfico de color oscuro juegan con la mente humana incluso a pocos metros de distancia y provocan la locura y la muerte a la mayoría de personas que se enfrentan a ellos. Si esta amenaza continúa presionando a la estación, no solo ella sucumbirá, sino que toda la red de metro y los últimos restos de la humanidad se verán asediados por los oscuros. Pronto reciben un visitante en la VDNKH Unter, un comando perteneciente a la estación de la polis, llega para intentar averiguar qué son estas criaturas y la manera de evitar su propagación por todo el metro. Antes de adentrarse en el túnel para investigar cómo acabar con la amenaza de los oscuros, Unter hace prometer a Artyom que si él no regresa con vida en el plazo de un día, deberá llevar su amuleto a la polis, la estación central de metro donde residen los que velan por la totalidad del metro, y explicar lo que sucede en la VDNKH. Como era de esperar, Unter no regresó. Artyom decide partir entonces en lo que será una larga travesía a través de diversas estaciones de metro, con el fin de llegar a la polis y no solo salvar a los habitantes de su estación, sino a todo el metro. En el viaje, Artyom tendrá que hacer frente no solo a las criaturas que se arrastran por el metro buscando a algún explorador perdido, sino también a peligros mucho más tangibles, como los fascistas o los comunistas. No obstante, lo que más sobrecogerá a Artyom, y a nosotros mismos, serán los fenómenos sobrenaturales que han surgido en los rincones más insospechados del metro. Visiones, sombras, sonidos inexplicables y la más absoluta oscuridad. La tunelofobia solo es uno de los muchos problemas que nuestro protagonista tendrá que saber afrontar.
Por suerte, Artyom recibirá ayuda de algunos personajes inestimables a lo largo de su aventura, como Bourbon, que precisa de tu ayuda para sobrevivir a las visiones que se producen de camino a la ANSA, las estaciones capitalistas del metro, o Khan, que enseña al protagonista que la ciencia y la lógica no pueden explicar todos los fenómenos que se producen en el metro, que este es una entidad viva que respira y tiene pulso, cuyo respeto no puede ser menospreciado si se quiere salir con vida de las tinieblas que alberga. Aunque si hay algo que aterrorizará a Artyom, serán las varias incursiones que tendrá que hacer a la superficie, tal y como hacen los Stalkers de la Polis, agentes especiales que peinan la superficie de Moscú con la intención de encontrar valiosos tesoros que puedan ser de utilidad en el metro. Sin ser precisamente un camino de rosas, Artyom consigue llegar a la Polis e informar a Miller, el líder del cuerpo de espartanos de la Polis. Mientras Artyom descansa del duro viaje por la red de metro, los representantes de la Polis deciden que la amenaza de los oscuros no es tal y no van a ayudar a la estación VDNKH a lidiar con ellos. Artyom, desolado, se dispone a volver a su estación cuando Miller le propone otra alternativa. Buscar la documentación del D6, un lugar donde se localiza una batería de misiles con la que podrían bombardear el jardín botánico y arrasar así la base de los oscuros. Sin embargo, esta misión tiene un riesgo, pues los documentos sobre la localización del D6 se encuentran en la biblioteca Lenin, en la superficie. Al peligro de andar por las calles de Moscú se suman los bibliotecarios, unas criaturas con forma de orangután muy peligrosas que viven dentro de la biblioteca. No sin sortear a muchas de estas criaturas, Artyom consigue encontrar estos documentos y se pone en camino al D6 con un pelotón dirigido por Miller. Allí tienen que luchar contra unas criaturas ameboides, producto de armas biológicas que se usaron en la guerra. Finalmente consiguen establecer una base y comienza la misión final de Artyom. Llegar a la torre de telecomunicaciones más alta de Moscú y posicionar los misiles del D6 para arrasar a los oscuros. Cuando Artyom consigue llegar a la cima del edificio, comienza a tener visiones procedentes de los oscuros que se encuentran en la zona. Descubre que ellos no tienen intención ninguna de hacer daño a los habitantes del metro, sino que son seres humanos que han evolucionado y se han adaptado a la radiación. Su única intentación desde el principio fue la de comunicarse, con el fin de ayudar a los seres humanos que se veían encerrados en el metro, y así construir juntos una nueva civilización que permitiera ver renacer a la humanidad. Artyom comprende tarde que ha aniquilado a unas criaturas que bien podrían haber sido la salvación de la humanidad.